Una de las cosas que es sumamente habitual y que ya incluso estamos preparados para recibir este oleaje, cuando hay acontecimientos mundiales y hay grandes noticias que sacuden al planeta y que todo el mundo tiene los ojos puestos en un mismo escenario, es que en el dominio espiritual empiezan a suceder cosas sumamente interesantes que es de nuestra propia incumbencia y muy importante detenernos a observarlos. Por ejemplo, personas que hablan de nuevas revelaciones, personas que dicen Dios me dijo o va a suceder así, y empieza cualquier cantidad de individuos que lamentablemente no están bien capacitados para hablar de alguna profecía o no estudian la escritura, simplemente por tocar el tema arrojan información que posiblemente trae más confusión. Yo con esta breve introducción quiero darles el título de este estudio, que se va a llamar La Biblia suficiente y vigente. A manera de introducción podemos decir que este libro que yo tengo en mis manos, la Santa Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia, fue el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg, es el más traducido, el más distribuido, el más vendido y asimismo el menos complicado. Sin embargo, indudablemente cuando empiezan a suceder todos estos acontecimientos que ya hablamos, que impulsa al mundo a ver un mismo evento, la escritura por alguna razón sale a relevancia y la gente, a pesar de estar desinformada, repite que hay profecías, que son los tiempos bíblicos, etcétera, etcétera. Yo quiero en esta oportunidad que comencemos con lo que dice Pedro de la Escritura y se encuentra en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra profética más segura que las noticias, más segura que influenciadores, que comunicadores, que periodistas, que personas que se dejan llevar por tendencias, que comentaristas. La palabra profética más segura, y si esto es lo más seguro, que contiene verdades absolutas, Pedro dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Proféticamente hablando, podríamos decir que el mundo cada vez está más en tinieblas. Es como las 3, 4 de la mañana, que es el momento más oscuro, pero luego va a esclarecer y el lucero de la mañana, que es la representación de Jesucristo, va a regresar. El versículo 20 dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía escrita es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un mismo Espíritu. Por si no lo sabes, la Biblia fue escrita por más de 40 autores en un periodo de 1500 años. Sin embargo, todos ellos tenían un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, que inspiraba para escribir. Por eso aportaban porciones diferentes de un mismo libreto y al unirlo todo revelan una obra real en desarrollo. Esta es la unicidad y lo sorprendente de la Escritura, que a pesar de que muchos de ellos no llegaron a conocerse, ninguno se contradice. Todos se complementan y todos están apuntando a un drama, a un calendario profético, a revelar la mente de Dios, porque así Él quiso hacerlo para con nosotros. Entonces, lo primero que debemos de concluir es que se debe tener ese Espíritu Santo como maestro,
Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice, pues les conviene que yo me vaya, porque no los voy a dejar solos, les voy a enviar un consolador. Y este lo envío desde el día de Pentecostés. Y Él se transforma en nuestro Maestro, que por cierto, es el mismo Espíritu que inspiró a estos autores para escribir la Escritura. Es el Espíritu que hace diferencia entre el hombre natural, el que no conoce a Dios, y el hombre que ya se convierte en un hijo de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural, refiriéndose al que no conoce a Dios, al que no tiene el Espíritu Santo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Aquí establece una diferencia. Y por otra parte, según lo que leímos a través de Pedro, que hablaba de la Escritura, la Biblia se debe estudiar sistemáticamente para una interpretación correcta. Cuando Pedro dice que no es de interpretación privada, nosotros no podemos alejar un texto de su contexto o de toda la Escritura como tal. Por eso se emplea una rama profesional que se llama la teología sistemática, en la cual nosotros, para estudiar un tema en específico, buscamos en toda la Escritura. Por tal motivo, el estudiante de la Escritura debe de tener concordancias bíblicas, diccionarios bíblicos y estudiar la Biblia a través de una correcta hermenéutica para comprender lo que la Escritura dice. El Salmo 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque se estudia completa y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Todo esto que yo estoy hablando a continuación es sumamente necesario comprender para estudiar la Escritura. Porque a veces queremos conocimiento express y rápido. Bueno, cuando yo entro en una disyuntiva donde tengo ansiedad o donde no comprendo lo que está pasando en el mundo, pues yo quiero algo breve, un video de 1 minuto. Y esta rapidez no aplica para las cosas de Dios. Porque cuando se trata de conocer la mente de Dios, en primer lugar, yo te puedo exponer, pero si tú no decides voluntariamente entregarle tu vida a Cristo, habitar el arrepentimiento, vivir una vida de fe, invitar al Espíritu Santo a que more dentro de ti, no vas a poder comprender temas proféticos, no vas a poder estar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento y únicamente vas a ser un oidor de la palabra. Pero la misma Escritura dice que no son los oidores, sino los hacedores. Por otra parte, Pablo dice de la Biblia lo siguiente, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí vemos que la Escritura es inspirada por Dios y encontramos con facilidad un error muy común en iglesias aquí en Venezuela. Utilizamos la Biblia y las iglesias para enseñar y para instruir, pero ya no somos competentes para redarguir o corregir. La iglesia no está exhortando. Vemos hermanos en la fe que están llevando una vida inmoral y somos incompetentes en instruirlo, exhortarlo y corregirlo, teniendo una Escritura inspirada por Dios que nos capacita para redarguir una persona, para corregir una persona, y cuando hacemos esto es porque le amamos. Y como cuerpo de Cristo necesitamos ser exhortados. Ahora, esta Escritura inspirada por Dios dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto habla de madurez espiritual. Cuando conocemos la Escritura inspirada por Dios, crecemos en el carácter de Cristo.
maduramos y empezamos a ser maduros en la fe. Y ya cuando somos maduros en la fe, ya estamos preparados, aptos para toda buena obra. Por otra parte, el autor de Hebreos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, refiriéndose a esta palabra que está aquí, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué interesante que en otra porción de la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Por esta razón, como cada uno se cree sabio en su propia opinión, dice la Biblia, nosotros tenemos que filtrar nuestros motivos, nuestro comportamiento con la Escritura, porque ella es viva y eficaz, y ella penetra, ella discierne, y así tú quieras ser autoengañado por tus emociones, la Escritura te va a decir, la intención de tu corazón es esta, y esto no está acorde a la Escritura. Estás caminando por todo lo opuesto a la senda de justicia que Dios te habló. Y Jesucristo dice de la Escritura en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra, escudriñad, habla en el original de cavar pozos, de establecer un tiempo de calidad para profundizar en la Escritura, porque ella es viva, es eficaz, es la palabra profética más segura, la que discierne nuestros pensamientos y nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. El Señor Jesucristo dice en Mateo 29, respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y ahí estamos parados muchos, lamentablemente, hermanos en la fe. Se equivocan porque desconocen la Escritura. Caen en ansiedad, en depresión, o se confunden y confunden a otros porque desconocen la Escritura. Y el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán. ¿Comprende esto? Mas mis palabras no pasarán, dice Jesús. Pregunta, ¿el cielo y la tierra han pasado? No han pasado, pero van a pasar, porque Cristo lo dijo y su palabra es verdad. Entonces, sería de sabiduría confiar en la Escritura y profundizar en ella. Ahora, en la actualidad podemos encontrar pruebas de la vigencia de la Escritura. ¿Sigue estando vigente la Escritura o es un libro antiguo, retrógrada, como llaman muchos, que necesita una actualización? Sobran los motivos, las afirmaciones para decir que este libro es más vigente que la noticia del mañana. Basta con ver el planeta actual y no es necesario ser un erudito en temas escatológicos o geopolíticos para comprender que la Biblia cada día tiene mayor relevancia. La Biblia habló de marcas de la bestia adelantándose a la era de los chips y de la tecnología. La Biblia habla de un nuevo orden mundial, de un dictador global. La Biblia habla de guerras, de muertes, con billones de pérdidas humanas. Nada de esto se ha cumplido, pero la Escritura dice que se va a cumplir, y de una forma impresionante vemos cómo el mundo se dirige a este cumplimiento. La Biblia habla de acontecimientos escatológicos muy interesantes, y la Biblia nos comparte un calendario profético, donde tenemos un rapto, tenemos la tribulación, donde hay juicios de Dios, donde tenemos un milenio, tenemos juicios, tenemos las bodas del Cordero, y toda esta información que está ordenada con lujo de detalles aún no se ha cumplido, pero la Escritura dice que se tiene que cumplir.
En conclusión, podríamos decir que claramente la Biblia sigue estando vigente y es más actual que cualquier noticia. Es suficiente la Escritura. Ahora bien, si la Biblia es la palabra profética más segura, inspirada por Dios y útil para madurar espiritualmente, es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pregunta: ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia en este proceso? Yo quiero que abras tu Biblia en Efesios 1 y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Repito, Efesios 1 del 15 al 23. Y aquí encontramos un subtítulo: el espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo dice lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está diciendo que no cesa de dar gracias a Dios por la vida de los efesios y que los tiene presentes en sus oraciones. Ahora, ¿para qué los tiene presentes en sus oraciones? La respuesta, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es sumamente necesario estudiar con detalle lo que dice el versículo 17 para no caer en confusiones. Abundan en la actualidad hermanos que dicen: Dios me dijo. Enciendo todas mis alarmas cuando dicen esto. Tengo una nueva revelación. Enciendo todas mis alarmas cuando dice esto. No, porque aquí dice que podemos tener un espíritu de revelación para tener revelaciones nuevas extrabíblicas. Enciendo todas mis alarmas cuando escucho esto. Vamos a ver qué es lo que está diciendo Pablo aquí. Él está orando por los efesios para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y revelación. Presta atención, en el conocimiento de Él. Este es el conocimiento de Él. Ahora bien, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué necesitamos alumbrar los ojos espirituales de nuestro entendimiento? Para comprender todo lo que desarrolla. Vamos despacio estudiando esta porción bíblica porque es sumamente interesante e importante. Pablo ora y le pide a Dios que les dé a estos efesios y a nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del escrito en la Biblia. Porque cuando nosotros tenemos este espíritu, que es el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a los más de 40 autores de la Biblia para dar la revelación, si nosotros tenemos este espíritu, podemos por medio de este espíritu pedir iluminación para comprender la revelación. Aquí están las distinciones. ¿Y cómo sabemos que esto es cierto y que es así? ¿Cómo sabemos que la revelación está completa y que lo que nosotros necesitamos es el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro y que nos enseña a estudiar la revelación ya dada en la Escritura, y que lo que necesitamos es iluminación? Vamos a leer el desenlace de esta información. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepáis, número 1, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Número 2, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Número 3, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Número 4, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales.
¿Cómo sabemos que la revelación está completa en la Escritura? Porque si nosotros tenemos la iluminación del Espíritu Santo para entender la revelación, estas cuales que están descritas, las podemos responder con la Escritura. ¿Cuál es la esperanza que Él os ha llamado? Esto se encuentra en la Escritura. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué te invitó a ser coherederos de su reino? En la Escritura lo dice. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? La Escritura lo dice. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? La Escritura lo dice. ¿Cuál fue esa fuerza que operó en Cristo resucitándole de los muertos? La Escritura también lo indica. Podemos comprender con claridad que lo que nosotros necesitamos no son revelaciones extrabíblicas. Necesitamos tener el Espíritu Santo de revelación, que fue el mismo que inspiró a los autores de la Biblia, y que el Espíritu Santo se convierta en nuestro maestro para que alumbre nuestro entendimiento y poder comprender la Escritura. Porque hay personas que leen la Biblia sin el Espíritu Santo y no tienen iluminación. Y pueden incluso tergiversar la revelación. Pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo y le pedimos a Él que nos dé iluminación para entender el texto, en el texto conseguimos la respuesta a cualquiera de tus interrogantes. Cómo ser padre, cómo ser madre, cómo ser hijo, cómo ser hija, cómo ser empleado, cómo ser jefe, qué viene después, qué viene antes, por qué me siento así, cómo liberarme de una atadura, cómo liberarme de una esclavitud, cómo liberarme de una maldición generacional, cómo librar la batalla contra la depresión, contra la ansiedad, cómo librarme del temor. Cualquier pregunta que tú tengas, la respuesta se encuentra en la Escritura, porque tenemos un libro hiperdimensional que revela la mente de Dios. Lo que necesitas es iluminación para comprender la revelación. La revelación de Dios está completa en la Biblia. Insisto, necesitamos, es el Espíritu que dio la revelación para comprender lo que ya está revelado y también iluminación para entender lo revelado. Por esta razón, la Biblia termina con una advertencia, Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todos los que oyen la palabra de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Yo no necesito nuevas revelaciones porque yo tengo aquí con lujo de detalles lo que va a suceder mañana, pasado mañana, calendario profético, qué pasa después de la muerte, cuál fue la nueva reorganización, cuál es mi esperanza, cuál es mi promesa, cómo son mis galardones, cómo me los puedo ganar, cómo exponer la extensión del reino, etcétera, etcétera. Lo que necesito es creerle a Dios, obedecer su Escritura, escudriñar su Escritura y tener tiempo de calidad con Él. Pero es más fácil escuchar al influenciador. Es más fácil ser un cristiano inmaduro que habla de nueva revelación y no se da el tiempo de estudiar la Escritura. Es más fácil decir, yo soñé, Dios me dijo, ¿qué revelación tengo ahora? Quiero el púlpito, quiero hacer un video, y vemos jóvenes, y lo digo con mucha tristeza, que por el deseo de querer figurar en las redes sociales, pervierten la Escritura. Personas que quieren ser maestros pero no estudian. Personas que quieren hablar de la Escritura y defender la Escritura, pero ni siquiera la Escritura los ha transformado a ellos. Claramente, la Biblia es suficiente y vigente para seguir confirmando contundentemente que necesitamos esa iluminación. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Si yo no tengo la palabra de Dios, yo voy a oscuras. Pero esta es la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atento como una antorcha, y es la lámpara a mis pies, me ilumina, es una lumbrera a mi camino. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Asocian la Biblia con iluminación. Y Juan 16:13-14 finalmente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si no tenemos al Espíritu Santo, estamos a oscuras, perdidos, desorientados. Por eso aquí nos dice que Él nos guía y Él nos hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo? ¿A través de sueños? ¿De nuevas revelaciones? No es cierto. Aquí tenemos un libro con una porción sumamente importante de profecías que aún no se han cumplido. Tenemos una rama del estudio de la teología que se llama la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, donde también la podemos comprender a través de esto, pero necesitas ser disciplinado. Necesitas darle a Dios la reverencia y el tiempo que Él demanda para estudiar. Porque esto no es una información que se transmite por un cable y que ya la almacenas en tiempo récord. Esto no es un baile de TikTok que tú pasas 5 minutos, te memorizas la coreografía y lo viralizas. Necesitas escudriñar la Escritura porque Cristo no buscaba seguidores, discípulos que se identifiquen con el Maestro, que den la vida por el Maestro, que quieran tener el mismo carácter que el Maestro. Con todo lo expuesto, podemos concluir que la Biblia es suficiente y vigente. Que la gracia y la paz de Dios te bendiga.